Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Signature Talks. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que nos compete a nosotros dentro del área de salud y al público en general. Para eso tenemos a una invitada muy especial. Y pues bueno, yo soy Saraí, me acompaña el día de hoy Carlos y me acompaña el día de hoy Marco. Este capítulo está principalmente pensado para estudiantes de la Facultad de Medicina, y al igual en público en general, para que sepan sobre este peligro silencioso. Exactamente, y justamente necesitábamos a alguien que fuera un experto en el tema, como lo es la doctora, que no solo investiga esto día con día, sino que forma estudiantes, a miles de estudiantes de estos temas. Así es, y pues tenemos el inmenso honor y privilegio de poder presentarles a la doctora Adriana González Villano. Ella es graduada de la licenciatura de médico cirujano por la Facultad de Medicina. Además, ella es maestra y doctora en ciencias biológicas, también por nuestra universidad, la UNAM. Es investigadora también del SNI nivel 1 y profesora también aquí dentro del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina, y también tiene una amplia carrera dentro de la docencia, con más de 20 años de experiencia, una mención honorífica galardonada por la medalla Alfonso Caso y la medalla al mérito docente, Dr. José Laguna García. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. Siéntase bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Doctora, antes de comenzar a adentrarnos en esta parte de tóxicos y del daño que pueden causar estos, nos gustaría conocerla un poquito más, adentrarnos pues, en su trayectoria, el por qué usted decidió dedicarse un poquito más a esta parte de investigación, a esta parte de ciencias básicas. ¿Qué fue lo que la motivó? ¿Qué fue que le hizo que adentrara en este campo? Bueno, Carlos, definitivamente cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, la verdad es que siempre pensé que iba a ser médica clínica. Entré con esa intención, con esas ganas de ser médica clínica, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que algunas características personales no me iban a jugar del todo bien para ser médica clínica, porque soy muy sensible. Entonces, básicamente por eso volteé a ver todas las demás áreas de la medicina, en donde no necesariamente tienes que ver pacientes, ¿no? Primero, tengo que decir que empecé a estudiar la especialidad de hematología, pero sí en el camino vi lo duro que era pues, enfrentar al paciente, decirle su diagnóstico, enfrentar a la muerte. Entonces, sí fue complicadísimo para mí, para mis características personales, y por eso, bueno, afortunadamente la medicina tiene muchísimos campos, es muy amplia. Encontré primero la docencia, que tampoco creí que iba a ser profesora, y me encantó, y eso prácticamente llena mis días. Me encanta la docencia, me levanto todos los días con la docencia, pero también encontré la investigación, y pienso que con eso también puedo aportar un granito de arena en todo este inmenso mar de conocimiento para mejorar la vida de las personas. Y en esta parte de la docencia nos comentaba un poquito, ¿cómo fueron sus primeros acercamientos en esta parte de la docencia? Pues justo cuando decidí renunciar, ¿no?, a la especialidad fue cuando empecé a pensar que era lo que más me gustaba. Y bueno, justo en hemato seguía viendo muchísimas cosas en la microscopía, porque muchos diagnósticos son así. Entonces, recordando cuál fue la asignatura que más me impresionó en la carrera, definitivamente histología. Y el mejor profesor que tuve en la carrera, definitivamente fue el profesor de histología, el doctor Abad, que ya no está con nosotros, pero que fue un excelente profesor. Entonces, pues vine aquí a la facultad a ver, o sea, durante el estudio de la carrera no fui instructora, no. Entonces, pues a buscar, ¿no? A buscar cuál era el camino que tenía que seguir.
para poder dar clases. Y sí, primero fui el profesor, aunque ya había terminado la carrera, primero fui el profesor, y bueno, ya por los años pues, también tuve mi grupo profesora, y bueno, que ahí ya han pasado 20 y tantos años de la carrera docente. Justamente tiene más de 20 años, ¿no?, de experiencia en esta parte de la docencia, y justo partiendo de esta de su experiencia como docente, el hecho de que nos comentaba de que pues participó una participación cercana, ¿no?, en la parte de hematología, en su vida de investigación, ¿qué consideraría usted qué consideraría de la parte de la docencia la importancia que tiene este rubro para poder acercar la toxicología a los estudiantes, a los residentes, al público en general? ¿Cuál cree que es esta importancia de la docencia? Bueno, la docencia justamente pues es poner granito de arena en la formación de las personas, como en este caso en los futuros médicos. Entonces creo que es muy importante que desde los primeros años de la carrera, pues a lo mejor con correlaciones clínicas y demás, se le dé la importancia también a la toxicología, porque a veces no se piensa en ella como una probabilidad. Un paciente está intoxicado por algún metal en este caso, o por alguna otra cuestión, porque lo que no se sabe no se puede diagnosticar. Entonces sí me parece muy importante que desde los primeros años se empiecen a dar dosificado algunas pues sí, correlaciones toxicológicas. Entonces sí me parece importante. Por ejemplo, en los primeros años farma definitivamente es la materia más importante para la toxicología, pero bueno, ya posteriormente también habrá otros momentos. Y hablando de toxinas, por ejemplo, que son las que son fabricadas por los organismos vivos, que también entran dentro de la toxicología, pues le tocaría un poquito más la parte de microinfara, que ven, por ejemplo, pues, hongos, o bacterias, o incluso supongo que siguen viendo serpientes, arañas. Sí, creo que es un poquito más enfocado en la parte de farma, pero sí les llegan a ver al final. Pero sí, justo como nos comenta, creo que es importante esta parte de la docencia. Un doctor en la carrera que fue pues, un gran influyente dentro de nuestro grupo, de nuestra formación, siempre explicaba, ¿no?, de los pilares fundamentales en un estudiante de medicina, tanto la parte clínica, la investigación y la docencia, porque básicamente todos, sin importar el área en la que nos dediquemos, vamos como a tener un poquito de ambas, ¿no? Entonces sí es importante desarrollarnos más en esta área, ¿no?, de la toxicología, y adentrándonos un poquito más en esta parte de los tóxicos y específicamente dentro de los metales pesados. Nosotros sabemos que vivimos en una de las ciudades más pobladas. Hace años creo que era todavía la más poblada, ahorita sigue siendo de las más pobladas, y hay muchísimos contaminantes, ¿no? Una duda muy frecuente dentro de la comunidad, tanto el gremio, el sistema de salud y también el público en general, muchos mitos que vamos también a ahondar un poquito más adelante, tienen como este miedo, por ejemplo, hacia lo que les puede hacer daño, ¿no?, del ambiente, de los contaminantes. Me gustaría saber, tanto para el público en general, los médicos, en este ambiente, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿en dónde encontraríamos, dónde las personas podrían estar expuestas a estos metales pesados? Los contaminantes pueden estar en la atmósfera, en el aire, en el agua, en los suelos, y bueno, por ejemplo, si están en el suelo, pues también en las raíces de las plantas los pueden adquirir y lo comemos, ¿no? Entonces están presentes en muchos lados. A mí en particular me preocupa muchísimo la contaminación del aire, porque justo no podemos dejar de respirar. Entonces
suelen encontrarse en partículas suspendidas. Los metales suelen encontrarse en partículas de carbón que son emitidas a la atmósfera en la combustión de la leña, de las gasolinas, del petróleo, de todos los combustibles fósiles. Se emiten pequeñas partículas de carbón a las cuales se adhieren los metales, y es la principal forma en que son absorbidos. Suena muy preocupante que se absorben más por inhalada que por vía ingerida, ¿no? Por vía enteral. Entonces, entre más pequeña es la partícula, es mucho más probable que llegue hasta los alvéolos y pueda atravesar la sangre y llegue a todo el organismo. Caso especial de algunos metales que está comprobado que al inhalarlos pueden atravesar el epitelio olfatorio e irse directito a un olfatorio, directo al sistema nervioso. Justamente en esta parte del sistema nervioso, ahondando un poquito más con cómo es que estos metales pueden llegar al cerebro, ¿no? Tienen que pasar esta barrera hematoencefálica, y nos comentaba que creo que muchos de estos son los que llegan a través del sistema respiratorio. Entonces, de forma general o en un caso particular, ¿cómo es que estos metales, especialmente para nuestro público médico, cómo es que pueden llegar a su mecanismo para poder atravesar esta barrera hematoencefálica y cómo hacen este daño directo al sistema nervioso? Aquí el problema es que los metales suelen, al absorberse o incluso antes de que se absorban, suelen formar cationes o iones. Entonces, ocupan los mecanismos de transporte de otros metales, por ejemplo, esenciales o iones. Entonces, ocupan estos canales para ingresar a las células. Entonces, pues entrarían a la célula endotelial, de ahí entrarían al astrocito y de ahí saldrían al tejido nervioso como tal. En personas que tienen deficiencia de alguno de estos metales esenciales, como el hierro, por ejemplo, se ha visto una asociación entre deficiencia de hierro y más riesgo de oxidación por metales, o también calcio, ¿no? También es otro catión bivalente que si estará eficiente también, pues el organismo está ávido de estos metales. Entonces sí hay cierta relación entre deficiencias de metales esenciales y que se absorban los no esenciales. Y una vez que ya estos metales, por estos distintos mecanismos que atraviesan esta barrera, pues se nos enseña mucho impermeable, pero realmente pues fármacos, muchos tóxicos pueden burlar la barrera. ¿Cómo es que llegan hasta no sabemos cómo llegar, pero cómo es que hacen este daño específico? Hay como ciertos mecanismos por los cuales estos metales ejercen daño. No sé, se habla mucho del estrés oxidativo. ¿Cómo es que hacen este daño directo a las neuronas, por ejemplo, o a las células de la glía, el sistema nervioso? Ok, sí. Una vez que entran a las células, igual sea glía o sea sistema nervioso, son capaces, muchos de estos metales, sobre todo los metales de transición, porque hay que recordar que hay diferentes tipos de metales, los metales de transición toman el lugar del hierro en algunas reacciones químicas, como no sé si me acuerdo de sus clases, la reacción de Fenton, la reacción de Haber-Pais, que se producen muchísimas especies reactivas de oxígeno, y entonces se necesitan muchos antioxidantes para contrarrestar esto. En el momento en que la formación de especies reactivas de oxígeno sobrepasa la capacidad de los antioxidantes, es cuando se da el estrés oxidante, y entonces empieza a haber daños. O sea, estas moléculas que justo carecen de un electrón, o sea, son muy reactivas, como su nombre lo dice, pues empiezan a pegarse a macromoléculas que son esenciales, ¿no? A la membrana, o sea,
a lípidos, a proteínas, entran a la mitocondria y la hacen disfuncional. Todas estas especies reactivas al ADN, pues justo al pegarse pueden ocasionar rupturas del ADN. Entonces pueden hacer que la célula disfuncione, o si el daño fue muy grande, pues que la célula muera. Entonces eso también hay que recordar que el sistema nervioso no es particularmente lleno de antioxidantes, o sea, es lábil al estrés oxidante porque justo contiene tantas moléculas antioxidantes como otros órganos del cuerpo, ¿no? Otros sistemas del cuerpo. Entonces podríamos decir que tiene el sistema nervioso tiene en particular como una desventaja frente a otros tejidos en el hecho de que no pueda combatir con los antioxidantes a estos metales. Sí, bueno, hay que recordar que las neuronas son células súper especializadas y pues en esta súper especialización pues también se pierden algunas otras propiedades o funciones. Entonces sí, las neuronas pueden ser mucho más lábiles que otras células. Sí, también recordando un poco esto del tan especiales que son las neuronas, uno de nuestros, sí recuerdo, docentes que tuvimos, nos decían que eran como las reinas, ¿no? de todo el cuerpo, y todas las demás células como que siempre trataban de protegerlas, ¿no? Entonces, sabiendo esto, creo que sí es de suma importancia conocer sobre todo los metales, ¿no? Específicos, que ya hablaremos un poquito más adelante con usted, para poder pues comprender, ¿no? Toda la susceptibilidad que tiene el sistema nervioso dentro de estos tóxicos. Doctor, voy a cambiar un poco la dirección de la entrevista. Hace algunas semanas salió una noticia donde se hablaba que al menos el 16% de los niños de edad preescolar tienen concentraciones de plomo en la sangre que son consideradas tóxicas por lo tan sencillas como puede ser consumir alimentos que simplemente son preparadas en ollas de barro, simplemente por eso. Sí. Aquí la pregunta es cómo es que esto puede llegar a afectar a esta edad a los niños. Sí, conozco la noticia. Hay varios grupos a nivel estatal y también el Instituto Nacional de Salud Pública han estado midiendo las concentraciones de plomo en niños de 1 a 4 años más o menos, y justo es muy importante esta edad porque todavía continúa el desarrollo neurológico de los primeros años, ¿no? Entonces es particularmente lábil a los efectos del plomo, porque se ha visto que el plomo puede estar como cationivalente, tomar el lugar del calcio, y en la sinapsis, por ejemplo, el calcio es indispensable para la liberación de los neurotransmisores. Entonces en la sinapsis puede estar ahí alterando estas condiciones y evitar conexiones neuronales, y también por otro lado, como habíamos mencionado, el daño por estrés oxidante, también eso puede estar pues involucrando daño a células del sistema nervioso y no favorecer el desarrollo neurológico normal. Entonces sí es preocupante pues que sigan teniendo niveles altos de plomo a nivel de la intoxicación, y es urgente poner atención a este problema. Y bueno, sí, justo en estos estudios a lo que más le atribuyen la toxicidad es al uso de barro vidriado. Entonces es importante pues difundir a las personas que, por ejemplo, altas temperaturas, cocinar a altas temperaturas o poner en estas ollas de barro o cazuelas, alimentos ácidos. Eso, o sea, tanto las altas temperaturas como la acidez de lo que contienen puede hacer que se liberen las moléculas de los iones de plomo y sea más fácilmente
ingeridos, ¿no? Y que llegan al organismo. Además, los niños tienen una mayor absorción de metales, en general metales esenciales, ¿no? En principio, pero también el plomo puede entrar con mayor facilidad en los niños. Entonces, sí son una población vulnerable y sí es importante poner atención pues, a estas cosas, hacer mayor divulgación y enseñarle a las personas, ¿no? Cuáles recipientes sí se pueden usar. En general se recomienda no usarlos, pero si se usan, bueno, pues al menos hay esmaltes ya, ¿no? Que se venden sin plomo, entonces saber seleccionar y pues no guardar tiempo. Muchas gracias, doctora. Pensando justo en el inicio de la vida, justamente del embarazo, obviamente la mamá puede crear estas sustancias, estos tóxicos como el plomo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna barrera o alguna forma en la que la placenta puede defenderse o hacer que no pase este tóxico al bebé? Como mencionamos anteriormente, cuando hablamos de la barrera hematoencefálica, también ocupan estos mismos mecanismos para pasar la barrera hematoplacentaria. Entonces, pues sí pueden atravesarla. En general, los metales pueden atravesar y llegar a la placenta y de ahí al embrión o al feto. Entonces, sí es un riesgo, sobre todo, por ejemplo, otra vez los metales más esenciales, el plomo, el cadmio, están relacionados con problemas en el desarrollo biológico. Revisando los proyectos o investigaciones que usted llegó a hacer, nos dimos cuenta de algo bastante interesante, en el cual se habla de la diferencia de este tóxico en el sexo masculino y el femenino, esto en un modelo murino. ¿Cómo es que puede afectar neurológicamente de forma temprana y cuál es la diferencia que existe entre ambos sexos? No hay estudios definitivos, ¿no? O sea, hay algunos estudios, faltan todavía estudios para ver la diferencia entre sexos, específicamente en la exposición prenatal. Sí puede haber, sí hay estudios en donde ven diferencias en el tipo de alteraciones en el neurodesarrollo. Por ejemplo, pues se ha visto que en el caso del sexo masculino sí pueden tener algunos efectos de hiperactividad o de deficiencia de atención, y en el caso de los de sexo femenino pueden estar asociados más a ansiedad, a regulación emocional, pero no son definitivos. Aún falta por hacer más investigación al respecto. En este caso, actualmente estamos estudiando el efecto en adultos jóvenes, en sexo también en machos y hembras con el modelo del ratón, y justo queremos ver la diferencia en cómo responden los organismos dependiendo del sexo a la exposición Ok, muchas gracias, doctora. Ya por último, como bien saben, en la actualidad hay varios trastornos que se han estado diagnosticando, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o el trastorno autista, por ejemplo. ¿Cómo es que el consumo o inhalación de este material tóxico, como puede ser el plomo, llega a repercutir en la prevalencia de estos trastornos? Sí hay asociación, pero asociación no es lo mismo que causalidad. O sea, sí se ha visto que la exposición prenatal a algunos de estos metales pueden ocasionar justamente problemas en el neurodesarrollo, como mencioné también anteriormente, y sí hay asociación tanto con TDAH, el trastorno espectro autista, en alteraciones en habilidades cognitivas, en desarrollo, en desarrollo.
pero son asociaciones, ¿no? Todavía no existen estudios contundentes que impliquen causalidad. Doctora, más allá de lo que nos ha estado platicando sobre los metales pesados, específicamente creo que casi nadie habla de un metal que es el vanadio. Y pues por lo que nos comenta, es súper importante conocer ese tipo de metales porque son neurotóxicos y además también nos hacen mucho daño en la sangre y demás. Por lo que me gustaría preguntarle, ¿qué es exactamente el vanadio? ¿Cómo nos exponemos ante este metal? ¿Y qué hace a nuestro cuerpo? Bueno, el vanadio es un metal de transición. Lo encontramos sobre todo en combustibles fósiles y justo el petróleo mexicano tiene una gran concentración de vanadio, igual que el venezolano, el de Kuwait. Este metal se libera a la atmósfera cuando se queman estos combustibles fósiles, petróleos, gasolina, etc. Entonces se pegan las partículas suspendidas que hablamos anteriormente y así ingresa vía inhalación, sobre todo, hasta alveolos y de ahí el vanadio pasa a la corriente sanguínea, de ahí a todo el cuerpo. También se puede ingerir en algunos alimentos porque en el suelo también puede haber concentraciones variables de vanadio. Una vez que ya llega a los tejidos, puede ocasionar daños. Hemos visto que, pues, obviamente, la dosis es la importante, ¿no? Si ya es una gran concentración de vanadio, hemos visto que puede alterar el hígado, el riñón, el sistema nervioso también, ¿no? Puede ocasionar muerte neuronal en algunos sitios, alteraciones de la memoria, modelos de ratón. Entonces, sí tiene una gran diversidad de efectos adversos en el cuerpo. Ok, doctora, y aquí viene algo súper interesante que me pareció bueno preguntarle, ya que en su línea de investigación con COVID, ¿qué pasa cuando combinamos el vanadio con sustancias de bebidas gaseosas? ¿Qué le hace a nuestro cerebro y esto por medio del envejecimiento neurodegenerativo? Bueno, nosotros lo que hemos encontrado en el laboratorio es que de por sí las concentraciones que estamos probando de vanadio, que son parecidas a la exposición ocupacional, ocasionan alteraciones, estrés oxidante e inflamación en muchos lugares del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso. El problema es que las bebidas azucaradas, por un lado, también promueven a través de unas moléculas que se llaman AGEs, o sea, productos de glicación avanzada. Se forman estas moléculas en estados de demasiada azúcar en el cuerpo, sea glucosa, y también puede generar estrés oxidante y contribuir al daño. Entonces, en los estudios en que hemos hecho esta combinación, resulta, dependiendo del órgano que estamos estudiando, pero prácticamente resulta peor en inhalar el metal y además estar bebiendo estas bebidas azucaradas. Entonces, bueno, pues es un hallazgo importante, consideramos, porque estamos expuestos en la vida diaria a los dos tipos de tóxicos, ¿no? Y aquí no pensamos mucho en las bebidas azucaradas como algo tóxico. Y sí lo es, ¿no? En el consumo mediano a largo plazo puede ser algo que nos esté generando, digo, además de todo lo demás que sabemos, que es que aumentan el riesgo de obesidad, de estrés metabólico, de síndrome metabólico, que también aumentaría los riesgos, ¿no?, cardiovasculares y el sistema nervioso. Y por ejemplo, nosotros como profesionales de la salud, que de pronto llegan pacientes que describen en la sintomatología niebla mental, cansancio extremo y demás factores, ¿cuáles describiría usted que son las red flags o banderas rojas en los pacientes para diagnosticarlos con una intoxicación por metales? Bueno, en realidad el inicio de la exposición a metales y de la intoxicación por metales a veces es muy insidioso, es complicado el diagnóstico.
Entonces hay que ver el contexto, ¿no? Hay que ver el contexto de la persona, su trabajo, ¿no? A qué está expuesto o a qué podría estar expuesto. Hay que sospecharlo primero de acuerdo con pues, desde la ficha de identificación, ¿no? de la persona que viene a la consulta. Y si esas alteraciones generales, digamos, cansancio, hocico pálido, etcétera, no son explicables con el padecimiento actual y demás, entonces sí buscar la forma de medir metales en sangre y demás. O sea, yo diría que primero tendríamos que empezar con conocer el contexto de esa persona, y si no es fácilmente explicable por los diagnósticos más comunes, entonces sí empezar a sospechar en que tenga una intoxicación por metales. Y para ir cerrando mi participación, doctora, voy a continuar con la dinámica en donde le voy a decir una serie de frases y usted me dice si es una realidad, un mito, y brevemente decirme por qué. Ok, de acuerdo. Okay, bueno, la primera es: envolver mi comida o cocina con papel aluminio hace que el metal se vaya a mi cerebro y a la larga me dé Alzheimer. Bueno, en realidad todavía diría que es un mito, porque aunque es cierto que se han encontrado niveles de aluminio altos en algunas personas con enfermedades neurodegenerativas, también sigue siendo una asociación. Aún no se ha logrado establecer causalidad. Entonces, de cualquier forma, sería importante no poner alimentos muy calientes o muy ácidos, como mencionaba antes con el barro vidriado, porque en esas condiciones es cuando se pueden desprender, ¿no?, los metales y los ingeridos. Y bueno, ya de ahí paso a circulación y a todos los tejidos. Pero bueno, todavía se puede clasificar como mito. Ok, muy bien, muchas gracias, doctora. Otra: traer amalgamas en las muelas me está intoxicando lentamente con mercurio químico. Mito. Sin embargo, es cierto que las amalgamas tienen mercurio y que con la masticación y también con algunos alimentos pasa algo muy interesante, porque se desprenden vapores de mercurio. En realidad, lo que es tóxico del mercurio es pues, esos vapores, y sí, bueno, sí se pueden ingerir o inhalar, ¿no? Entonces, esa parte es verdad, pero las concentraciones realmente no son tan importantes, ¿no? En todo caso, ya es un hecho que se prefiere que las amalgamas sean de otros materiales que no son tóxicos. Entonces, sí hay un acuerdo, un consenso en que las amalgamas sean de otros materiales para prevenir justo este tipo de cosas, y sobre todo pensando en población vulnerable, que serían los extremos de la edad, ¿no? Los muy chiquitos, los niños, los adultos mayores. Entonces yo diría que si se puede evitarlo, pero si ya se tienen las amalgamas, tampoco correr, ¿no? Porque incluso el quitarse las amalgamas puede ser un riesgo, porque en ese proceso de quitar amalgamas pues se puede también liberar cierta cantidad de metal. Entonces, no, si tenemos amalgamas, no hay que correrlo a que nos lastime. Pues realmente no se ha establecido un riesgo así tremendo. Claro, sí. Bueno, y la última: si tomo jugos verdes, densos o suplementos todos los días, ¿limpio mi sangre de los metales pesados? Mito. Es cierto que una buena alimentación nos protege contra pues, poder absorber estos metales que pueden ser tóxicos. Entonces, es cierto que comer bien nos protege, y comer también algunas frutas y verduras que son ricas en antioxidantes nos protege. Pero específicamente el tomar suplementos, el tomar jugos verdes y demás, no. Tenemos afortunadamente nuestro hígado y nuestro riñón que hacen esa labor
de metabolismo, de biotransformación y de eliminación de los tóxicos. Entonces, si estamos sanos, realmente son nuestros órganos principales para metabolizar y excretar los que nos están ayudando a eliminar este tóxico. Muchas gracias, doctora. Usen los órganos y no usen los órganos y más ustedes, por favor. Muchas gracias, doctora. Doctora, el tiempo en esta entrevista pues se nos ha ido volando. Después de tantos años metida en esta investigación sobre la sangre y todos estos metales, ¿cuál ha sido el hallazgo de laboratorio o el caso relacionado con toxicidad que más le ha sorprendido a usted? Creo que tengo que decir que el plomo, aunque pienso que sigue siendo subestimado, justo porque se piensa que ya no hay problema con el plomo, sobre todo a partir de que se quitó de las gasolinas. Sí, claro, disminuyeron mucho la contaminación del plomo en el aire, pero sigue siendo un problema importante en todos lados, ¿no? En aire, en suelo, en agua. Entonces, incluso como hemos platicado en los recipientes donde se guarda la comida, el barro vidriado. Entonces, me sigue sorprendiendo porque no hay un límite seguro en la exposición al plomo. O sea, el problema es que cualquier concentración de plomo, al ser un metal no esencial, tiene algún efecto adverso en los organismos. Entonces, creo que de los metales que he tenido posibilidad de estudiar, el plomo me sigue sorprendiendo y preocupando. Sabemos que ha participado en foros muy importantes, como por ejemplo en el Congreso de Mujeres en la Ciencia. Nos interesaría saber, como investigadora tan destacada, en qué líneas justamente de investigación actualmente usted se encuentra trabajando y qué es lo que esperaría pues, descubrir en un futuro prontamente. Justo actualmente estamos trabajando en el equipo donde trabajo. Inicialmente lo formó la doctora Fortul, que es justo quien inició con ese trabajo en metales, en el efecto de los contaminantes metales. Nuestro grupo de trabajo y en particular mi interés personal es seguir estudiando plomo a dosis cada vez más pequeñas, pero también me importa muchísimo la diferencia entre sexos, porque por muchísimos años se asumió que las mujeres, la biología de las mujeres era idéntica a la de los hombres, y se ha visto que no es así, no necesariamente es así en absolutamente todo. Entonces me parece todavía relevante seguir estudiando los efectos diferenciados por sexo para ver si hay mayor o menor susceptibilidad en las mujeres, ¿no? O bueno, en los modelos animales, en las hembras. Y para despedirnos, doctora, a todos los que estamos escuchando al día de hoy, si le pudiéramos pedir un consejo para cuidar nuestro cerebro, ¿cuál sería? Va a parecer cliché, pero coman frutas y verduras. Es decir, una buena alimentación nos ayuda, como ya mencionamos, la deficiencia de algunos minerales y demás, de algunos metales esenciales nos predispone también a intoxicarnos con metales no esenciales. Entonces, coman bien, hagan ejercicio, pero ojo, hay que estar al pendiente de las contingencias ambientales, y en esos casos la recomendación sería hacer ejercicio, pero no al exterior. Porque mucha gente ignora esto. Estas llamadas de mala calidad del aire y de cualquier forma salen a ejercitarse al aire libre. Entonces, mi recomendación sería pues que sí salgan cuando las condiciones estén bien, pero que limiten estas salidas al exterior, al ejercicio al exterior, cuando esté muy mala la calidad del aire. La otra cosa es que pues la bebida, ¿no? Los alimentos, no solo los alimentos, el agua que bebemos, si tienen la posibilidad de tener un purificador, la mayoría de los purificadores tienen carbón activado, y justo ahí es donde se quedan filtrados los metales y ya no se ven, ¿no? Teóricamente también los de el agua de garrafón y demás ayudaría con esto, a no exposición a través del agua.
Y hablando de agua también, justo porque en algunas investigaciones agregamos, además de la inhalación de metales, las bebidas azucaradas, que son 2 factores a los que estamos expuestos siempre, ya que no podemos dejar de respirar. Lo que sí podríamos hacer es disminuir o evitar el consumo de tanto refresco, de tantas bebidas azucaradas en nuestro día a día, por esto de que pueden hacer, pueden potenciar, ¿no?, sus efectos tóxicos. Muchas gracias, doctora. Creo que ha sido una sesión con conocimientos muy importantes, los conocimientos que usted nos ha brindado. Esperemos que sea de gran utilidad para el público. Le agradecemos su visita, su tiempo, sobre todo. Y pues muchas gracias. Y pues bueno, agradecemos a toda nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy, a usted por estar aquí, doctora, y los invitamos a ser más conscientes de su entorno. Sí, y pues también no olviden compartir este video con sus familiares, con colegas, con amigos, y también seguirnos en nuestras redes sociales de SAIN, y compartir, ya que es de suma importancia y es vital y es un problema de salud pública. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Aquí vamos a dejar en la cajita y aquí en el video van a aparecer en un lado las redes sociales de la doctora para que vayan a seguirla y conozcan un poco más de su trayectoria académica. Gracias.